Eskerrik asko, Iara, eta eskerrik asko antolatzaile konbidatzeagatik. Bueno, yo quería empezar, le decía justo ahora a Iara, además como pensaba que era en Artium y vengo como corriendo, y le comentaba el otro día que quería hacer como con todas vosotras y con todos vosotros un ejercicio colectivo, voluntario, si queréis participar también en una idea de construir en base al intercambio que Entre Intacto quiere hacer conmigo, invitándome en esta charla, y también con los recursos que Intacto ponía a mi disposición por esta conferencia, poder después, en un tiempo prudencial, compartir con vosotros un objeto que si vosotros queréis podemos hacerlo de forma colectiva. He traído una serie de folios con un glosario, que cada uno de estos folios tiene 4, más uno que os podéis inventar, de tal forma que a lo largo de estos 45 minutos podáis ir escribiendo a modo de cuaderno o de cuadernito, los que queráis y las que queráis, por supuesto, y entonces yo, con los recursos que el festival pone a mi disposición, voy a hacer un cuaderno que lo he denominado Edit Fanzine número 1, y a partir de aquí empezar a recopilar todas estas ideas colectivas en base a este glosario que os propongo. No hace falta ni que pongáis el nombre, ni que pongáis quiénes sois, pero sí que al final, si la organización puede recoger el listado de las personas que han participado, para cuando yo devuelva este libro, que editaré con el dinero que me va a pagar la organización, pues pueda devolveroslo, tener un máster que me quedaré yo y otro que pondré a disposición del festival, y vosotros pues tendréis la versión online o la versión física si lo solicitáis a vosotros mismos, ¿no? A la organización, porque fue todo muy rápido cuando te lo decía. Entonces, cada una de las hojas tiene unos hashtags diferentes, entonces si podéis repartirlo. Ya os digo que es totalmente voluntario y que solo supone un ejercicio de, a la hora de ir poniendo unas imágenes que voy a ir poniendo en bucle aquí, podáis ir compartiendo luego de forma colectiva con todos vosotros. La idea es eso, es hacer un objeto, un librito, un cuadernito, un fanzine, que luego se pondrá a disposición de todos vosotros y de todas las personas que quiera el festival. Bueno, voy a ir muy rápido. Esta conferencia o esta puesta en común de la invitación que me hacía el festival parte primero de unas premisas generales, unas premisas que tienen que ver con mi recorrido personal y que forman parte de unas líneas, sobre todo unas líneas políticas o ideológicas, que forman parte de todo mi recorrido a nivel profesional y que poco a poco pues van dejando ese sedimento que llega hasta ahora mismo. Cuando hablaba de hibridaciones, transversalidades, horizontalidades, etcétera, lo quería poner en plural porque es muy diverso, es muy complejo y gestionar toda esa diversidad y esa complejidad, los sís, los nos, ha formado parte pues del ADN de todo mi trabajo, ¿no? A nivel ideológico, como os decía, me gustaría plantear como 5 líneas principales. La idea de que la cultura y que la gestión, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de las artes, considero que es o que debería ser una cuestión estructural. Una cuestión estructural, cuando digo esto, quiero decir que no es tanto un sistema de planteamientos que se hacen solo desde la Administración y solo, especialmente, desde los departamentos de cultura o los departamentos complementarios como juventud o incluso bienestar social, sino que considero que esa cultura, esa idea de gestionar la cultura y gestionar las artes, tiene que ser más desde un prisma y desde unos parámetros mucho más abiertos y que podrían gestionarse también incluso desde los departamentos de transporte o desde los departamentos de obras y servicios o desde los departamentos de urbanismo, etcétera. Yo creo que hasta que no se considere esa idea de que la cultura y que la gestión de las artes es estructural, forma parte de todos, seguiremos con esas precariedades también muy compartidas desde los propios departamentos de cultura o desde los centros culturales, que siempre somos considerados como algo que es una isla y que no forma parte de ningún archipiélago, ¿no?
Todo eso es múltiple. La idea también, en un segundo plano, de considerar la gestión de la cultura como un liderazgo compartido, un liderazgo compartido que trabaje desde diferentes estratos, que no sea unidireccional, que no sea vertical directamente y que prácticamente en los últimos 30 o 40 años no ha cambiado. Cuando hablo de esos liderazgos compartidos, en realidad me refiero a no solo la división de poder y la división de las economías entre todos los gestores o entre todos los agentes en general, sino que me estoy refiriendo a la creación de diferentes estratos o la posibilidad de creación de diferentes estratos a la hora de gestionar la cultura. No tanto el organizador y el público, sino también trabajar con otra serie de perfiles que creo que suplen un poco la carencia que la Administración ha puesto al servicio a través de sociedades anónimas, institutos, fundaciones, etcétera, y que creo que es posible y que se puede hacer especialmente pensando en los diferentes perfiles que tienen también esa capacidad de gestión desde, a veces, y sobre todo cuando hablamos de centros culturales, desde lo artístico, ¿no? La idea de comisarios o comisarias, activadores, coordinadores, etcétera, que hacen que esos recursos, que al final es también de lo que estamos hablando, de ese dinero que la Administración pone en la bolsa de los gestores y de los centros o de las administraciones, pueda ser también más democrático en el sentido más sedimentario de la palabra y más compartido. Que de momento no significa más que un parche, porque no está estructurado, no es orgánico dentro de la Administración, pero me parece que, y también forma parte de la forma de trabajar que yo he venido llevando a cabo durante los últimos tiempos. Yo creo que la creación de diferentes perfiles en múltiples direcciones, no solo con esos perfiles de comisariado o activadores o etcétera, creo que todavía puede ser mucho más ampliado y que no tiene que ver solo con esos estratos de gestores que tienen que ver con lo económico o con el mercado de la cultura, como los distribuidores, los managers, etcétera. Otro punto importante desde lo básico, desde lo ideológico y desde lo político es lo que yo considero como algo básico y fundamental a la hora de la gestión, que es considerar a la cultura y a la gestión de las artes como una práctica. Como una práctica multilateral. La idea de que desde la política cultural no se vea solo como un hecho en sí, o sea, que no nos fijemos principalmente en el producto final, que traspasemos mucho más allá de, cuando estamos hablando de literatura, el libro, cuando estamos hablando de arte, la exposición, sino que la práctica tenga también sea también ese elemento básico a la hora de considerar no solo a los artistas como los artífices de la práctica, sino también a los gestores y a las gestoras como un hecho también de diálogo entre todas las personas que están involucradas en el hecho cultural o en el hecho artístico, y obviamente también teniendo en cuenta que esa práctica tiene que estar muy vinculada también a los ciudadanos, no tanto a la ciudadanía en general, sino a las comunidades de ciudadanos o a las personas que también tienen bastante que decir y que yo creo que sobre todo se sienten mucho más, o sea, los resultados suelen ser mucho más evidentes cuando esa práctica también es compartida por parte de todos los agentes. Y finalmente, aunque luego quería añadir otra más en esta nueva etapa, la importancia también de la cultura como proceso. A la hora de plantearnos todas esas parrillas de programación o cualquier trabajo en torno a este ámbito, creo que, aunque sea una cuestión un poco manida o muy usada en el discurso, me parece que si la cultura es en sí algo que debe ser dinámico y estamos hablando de creatividad, me parece que también el trabajar en construcción
a la hora de dirigir un centro o incluso implantar unas políticas culturales desde el punto de vista de un gobierno, me parece que es fundamental. El planteamiento, desde luego, a la hora de trabajar con los equipos que se trabaja de forma cotidiana es absolutamente diferente cuando las programaciones, por ejemplo, se plantean no solo como desde el resultado, sino también desde el proceso. Además, en cualquier ámbito de la cultura, porque si hablamos incluso si habláramos de patrimonio o de conservación, siempre estamos pensando solo de momento en lo histórico, en cómo ocurrió, en cuál fue el origen o etimológicamente a partir de esa disglosia de la vida cotidiana y de lo que suponía poner piedras o en un momento dado. También creo que es importante saber que el resultado no tiene que ser solo la puesta en valor o la visibilidad de lo que ha sido la historia, sino que también todo lo que ocurre en esos procesos es lo que al final creo que añade valor. La idea de hacer cultura o de construir cultura me parece que tiene que ver más con el proceso que con el resultado en el que en ese caso estaríamos hablando más solo de consumir cultura e incluso estaríamos hablando más del ocio que de la propia estructura de la cultura. Esas eran las primeras premisas más generales desde donde parte mi experiencia. Más que hablar en primera persona, me parece que era interesante también, o que podría ser interesante también, que conocierais los planteamientos que a lo largo de todo mi recorrido, y que era lo que también se me pedía desde la organización, me parecía interesante también a la hora de conocer cómo ahora mismo, por ejemplo, como acabaré la intervención, se está dando el planteamiento para la renovación y la apuesta y el añadir valor de lo que Azkuna Zentroa será en los 5 siguientes años, ¿no? Con la presentación del proyecto en enero. Esas son unas premisas importantes a las que añadiría quizá también la parte de la experiencia. Yo creo que si pensamos en ciudadanos, ciudadanas, en comunidades de ciudadanos, en minorías de las que al fin y al cabo todos formamos parte y en la que yo creo que de forma subsidiaria, y eso desde otros centros también siempre lo hemos tenido bastante claro, me parece que es importante también facilitar las experiencias en todos los sentidos, las experiencias artísticas, la experiencia del conocimiento o algo más cercano como lo que es la propia experiencia de la gestión desde nuestro punto de vista y la experiencia artística desde el punto de vista de los artistas. Bajaría ahora un peldaño de la escalera de tal forma que me gustaría seguir con otras premisas también, otras cuestiones que quizá no son tan políticas o tan generales como estas que formaban parte del marco desde donde parto y que tienen que ver más con el día a día. A la hora de ponernos delante de un proyecto, me parece que debiéramos tener en cuenta también que estamos siempre trabajando en un sistema muy complejo y muy diverso, especialmente ahora que hablo desde la Alhóndiga, desde Azkuna Zentroa. Me parece que puede ser interesante hacer valor de las dificultades y pensar que son esos sistemas complejos, esos sistemas híbridos, esos sistemas diversos, extraños, difíciles, y hacer valor de todo eso, porque al fin y al cabo pues no dejan de ser un reflejo de la complejidad, de la diversidad, etcétera, de la propia ciudadanía. Es decir, si hablamos si echamos un vistazo sincero desde dentro y nos paseamos con el coche viendo los balcones y los portales y las situaciones diferentes, nos damos cuenta que en realidad pues nos han dado la misión de gestionar todas esas dificultades, ¿no? La cuestión es cómo lo hacemos
y con quién lo hacemos y desde dónde partimos, ¿no? Sobre todo se trata de cómo organizar la orquesta y cómo ordenar lo inordenable, ¿no? Esa dificultad por eso yo, cuando hablábamos de hibridación, me parecía que eso era precisamente el valor, ¿no? El valor de pensar que, bueno, que nosotros estamos aquí para reconducir un poquito, para influir, para facilitar. Y yo creo que desde ese pensamiento, más que desde los nombres que nos han dado, es donde está la verdadera potencia de poder influir de alguna forma. Más allá de los nombres de director, gerente, etcétera, yo creo que es importante también que pensemos más como casi un coordinador o un director de una banda municipal o algo, de tal forma que por lo menos todo el mundo tenga su papel y que al fin y al cabo los resultados sean de una calidad mayor o menor, pero no chirríen. Esa es la idea de gestionar las complejidades. ¿Por qué desde lo contemporáneo? Pues porque yo creo que no hay otra forma, porque es desde allí, es desde lo actual, desde lo que renueva, desde lo que arriesga, desde lo que pone en brete un poquito a la sociedad, desde donde se tiene que trabajar. Otra cosa es que haya entidades que recuperen el repertorio, conserven monumentos, etcétera, pero yo creo que sería fundamental que esta premisa fuera más compartida para que todos los gestores, en base a esta conferencia, en base a los discursos que tengamos en el café o a la repetición obsesiva que debemos hacer, la obligación de trabajar desde lo contemporáneo. Creo que es una cuestión que debe integrarse también, sobre todo en los presupuestos y en la política, y me parece que es también una forma de transmitir con estos discursos que puede llegar a todas las personas, a todos los públicos, que se puede trabajar incluso a veces más allá de la estética, hacia lo social, etcétera, y llegar a todos esos públicos con la creación contemporánea, con la visibilidad de las apuestas contemporáneas o desde la actualidad de los discursos en las etapas que se consideren más cercanas a nuestro tiempo, y llegar a todas las personas sin tener ningún miedo, porque las personas y los ciudadanos, las espectadoras, etcétera, son mucho más inteligentes de lo que generalmente, y están mucho más preparados para asumir cualquier tipo de discurso de lo que nosotros pensamos a la hora de rellenar unas parrillas de programación o de hacer unas propuestas. Por eso creo que deberíamos empeñarnos a pensar lo contemporáneo como algo cotidiano, como algo normalizado, como algo entendible, de tal forma que demos ese salto para que durante estos 30, 40 o 50 últimos años no se haya dejado absolutamente ningún sedimento y tengamos que seguir festivalizando la gestión cultural, etcétera, porque prácticamente no ha quedado nada donde podamos pisar de una forma, aunque pesemos 100 y pico kilos, de una forma potente y poder partir desde una base que en otros lugares no tan lejanos, en la misma Europa, ya se han dado e incluso están de vuelta, y hay muchos jóvenes que empiezan a pedir volvamos al repertorio, porque no lo conocemos, ¿no? No quiero decir que el repertorio no pueda ser un repertorio contemporáneo, pero me refiero al repertorio más tradicional. Creo que es importante también trabajar sobre otras narrativas y además presentarlas en otros formatos menos convencionales. Esto me parece fundamental y tiene que ver con la idea del producto y del soporte. Prácticamente nos hemos anulado nosotros mismos a la hora de pensar que podemos usar otros soportes diferentes y que, por ejemplo, pues podríamos beber de aquí o podríamos beber de aquí, pero todo el mundo pensaría que deberíamos beber del vaso, ¿no? Entonces me parece interesante que a la hora de, por ejemplo, desde Azcuna Centro a plantear las nuevas líneas de trabajo, las 6 líneas
estratégicas que se van a marcar respecto a la programación, se tenga en cuenta de que cuando hablemos de la literatura no estemos hablando solo de las presentaciones de libros, sino que podamos subir siempre un peldaño, trabajar siempre en un primer momento desde lo conceptual y poder pensar en otros soportes que no son solo los soportes que vemos de forma en nuestra vida cotidiana, porque pueden existir y además creo que estamos obligados a poder presentarlos, ¿no? Más allá de la exposición, más allá del concierto, o sea que esas dificultades a la hora de que nosotros traduzcamos esas ideas y esos recursos, me parece que es también importante y que al final, pues prácticamente muchas veces por la falta de tiempo, otras veces por las dinámicas, no nos llegamos a plantear, ¿no? Pero ni desde la organización, ni muchas veces desde las propias propuestas, ¿no? Incluso a veces de los artistas contemporáneos, ¿no? Creo que es importante también trabajar más desde lo que no somos, a veces desde lo que somos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en lo que os decía de no trabajar, o sea, tenemos esa dificultad de ser muy múltiples. Y la idea que yo propongo al equipo que trabaja en Azcuna Centro ahora mismo es sobre todo trabajar desde lo que no somos. Nosotros no somos un teatro, por lo tanto, pero podemos plantear la palabra, la escena, etcétera, desde otra dimensión. Nosotros no somos una biblioteca, pero desde la mediateca podemos trabajar otro tipo de soportes, otras dinámicas, otras líneas, otros discursos, etcétera. No somos una sala de conciertos, no somos un cine, pero también podemos trabajar la imagen desde otros lugares. Y sobre todo en esta línea también aprovechar y añadir valor en lugares que puedan ser, no tanto ya en el discurso que teníamos en los 2000 de trabajar en lo no convencional, sino trabajar añadiendo valor en lo cotidiano que parece estar escondido, aunque lo tengamos a la vista. Si tenemos una pantalla gigante, por ejemplo, pues no tenemos que trabajar solo sobre la autopublicidad, que parecería lo más obvio, o que las fachadas no sean solo lugares, las fachadas también pueden ser lugares de creación. Quiere decir que esa idea de casi cuando vendes tu apartamento, tu casa porque te vas a cambiar y dices, joder, pues si aquí no me he sentado nunca, ¿no? Pues qué pena, después de 15 años. O nunca he estado detrás de la puerta de la entrada, o nunca he estado detrás de... Entonces esa idea de que rompamos ese esquema de poder usar todo desde la gestión, desde nosotros mismos, ¿no? Me parece importante ahora también en este momento, igual en este punto tengo un poco una visión muy bilbaína, ¿no? No trabajar tanto desde el entertainment o desde el festival o desde el evento, sino buscar ese equilibrio entre el evento, porque incluso muchos gestores culturales, sobre todo jóvenes, ya no hablan de actividades, igual no tienen que hablar de actividades tampoco, pero de repente la palabra evento se ha convertido en como ese momento de visibilizar y es el único momento para el que todos tenemos que trabajar y no existe el camino, sino que es el evento, ¿no? Y muchas veces disfrazado con esa idea de que en realidad es porque tiene un retorno económico. Pues entonces estamos hablando de otra cosa. Me parece bien, pero tenemos que buscar el equilibrio porque corremos el peligro de que de repente, pues bueno, pues que esos cambios al final pues nos sigan dejando un poco en una esquina, y a veces estar en una esquina es ser marginal, aunque no siempre sea negativo, pero tampoco es positivo a la hora de tener esa visión, por lo menos en el reparto de presupuestos, en la consideración social, etcétera. Creo que desde las instituciones, desde la gestión cultural, deberíamos empezar, y tiene que ver también con esa idea de buscar otros estratos y otros perfiles, dejarnos influenciar un poco más.
No quiero decir que estemos preparados o que la Administración esté preparada para que la institución menor sea hackeada, pero sí que desde la parte de los gestores podríamos dejarnos un poquito más influir y abrir algunos agujeros, todavía no muchos, porque no vamos a llegar igual hasta, de momento, a la cesión de llaves, etcétera, pero sí que me parece importante que empecemos, sobre todo esto va más dirigido a los gestores, a dejarnos influenciar un poco más que lo que hacemos hasta ahora. No sé cuál es la fórmula, porque va más allá de los presupuestos participativos, que de repente pues aparecieron como hace pocos años de una forma, pero bueno, pero también tenemos que ir buscando esas fórmulas de cesión, no solo con la cesión de espacios, o si es la cesión de espacios, no cesión de espacios de una forma coyuntural. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos. Hablaba también de lo cotidiano, también el trabajo con los públicos de forma cotidiana respecto a los formatos, trabajar mucho ese multi, ese trans, ese inter. O sea, creo que si por lo menos algunas de las instituciones podríamos dejarnos movilizar un poco más en la línea de no hacer un discurso tan de arriba hacia abajo en esta forma de trabajar, ¿no? Vamos a trabajarlo multidisciplinar. Primero saber muy bien de lo que estamos hablando, porque si no, al final, y preparar a los equipos que están trabajando desde la comunicación, desde desde la atención a las audiencias, etcétera, para saber que ese transdisciplinar, multi, inter, no significa solo una palabra, sino que tiene que tener un sentido, tiene que tener un sentido real, ¿no? Me parece también importante que nos planteáramos también cuál es nuestro rol a la hora de poner en la sociedad nuevas propuestas o a la hora de consumir nuevas propuestas. O sea, quiero decir, esto tiene que ver mucho con que prácticamente ninguna de las instituciones en Euskadi tenemos una misión escrita, o si la tenemos escrita, desde luego no le hacemos caso, porque cuando tú viajas a Francia y les dices, ay, ¿no hacéis residencias? No está en mi misión. ¿No hacéis tal? Sí, hacemos eso porque está en mi misión. Nosotros no tenemos ninguna misión. La misión es la que se inventa, aunque generalmente en el inicio de los procesos, etcétera, sí aparece en nuestras páginas web, etcétera, pero yo creo que yo ahora me podría inventar otra misión y la pongo en la web, si el Consejo me lo aprueba, pero no debería ser mi objetivo. Mi objetivo sería modificarlo, etcétera. Me parece que, lo que quiero decir con esto es que esa planificación, esa mirada general o ese viaje en el helicóptero para saber cuál es la misión de cada uno, no le corresponde solo a las iniciativas particulares de cada gestor de turno, sino que debería ser una cuestión mucho más planificada. Y yo creo que eso es uno de los grandes errores que tenemos, porque eso hace que al final, en lo cotidiano y en el día a día, pues cada uno quiera tener su propia misión y depende de cuál ha sido su formación, de cuál ha sido su psicología evolutiva, de dónde haya nacido, etcétera, pues no está integrado de forma orgánica en el poder administrativo. Y eso me parece fundamental, que las misiones estén
sean específicas de cada uno, y eso es una cuestión que yo creo que al fin y al cabo, sobre todo desde la parte política, se debería plantear, porque bueno, ¿cómo nos relacionamos todas las instituciones en Euskadi? ¿Cuál es la misión de cada uno? ¿Cómo nos coordinamos? Yo tengo que hacer residencias artísticas, pero si las tengo que hacer, con Bilbao Arte también está al lado. ¿A qué nos dedicamos? Tú a los que salen de la Facultad de Bellas Artes, nosotros a los que tienen una media carrera. Bueno, no está muy definido. ¿Con esto qué quiero decir? Para dar otro paso más adelante, que esa planificación tiene que ver mucho con las personas, y eso hace que al final esa falta de planificación no cree ese sedimento que yo decía antes, y que a veces la gestación de festivales, la gestión de algunos equipamientos y proyectos, pues dependan mucho más de las personas, que está bien, porque le puedes imprimir un carácter, le puedes añadir valor, etcétera, y no dependan tanto de la misión que le tiene que dotar la administración o la persona o las personas que tienen un poco esa labor dentro de su ADN, ¿no? Bueno, esto no es fácil, todo esto es como un paraguas que yo creo que, bueno, que yo intento tener en cuenta, pero todo esto tiene muchas dificultades. Por ejemplo, desde cualquier entidad, pero especialmente desde una entidad tan multiforme, ¿no?, como es la Alhóndiga, como es Azkuna Centro. ¿Cómo se comunica todo lo que estás haciendo? ¿Cómo comunicar todo esto? Pues esa es una de las grandes dificultades, porque primero, ¿qué quieres comunicar? Y sobre todo, ¿cómo haces que cada una de esas comunidades de ciudadanos que tienen el derecho de ser informados les llegue toda la información? Pues es prácticamente imposible, porque la comunicación o la pagas o prácticamente no tienes posibilidades por los recursos humanos, etcétera. O sea, estamos solo en el circuito de la publicidad, generalmente. Creo que hay que buscar otra serie de fórmulas, pero la forma de comunicar hoy en día básicamente está pensada en un circuito comercial. Incluso en la propia visión que tenemos de las redes sociales es como para que te compren tu producto. Entonces, eso es una dificultad muy grande, y yo creo que tenemos que también pensar un poco en cómo comunicar todo esto. A la vez, otra cuestión es cómo volver a conseguir prestigio, ¿no? Esa idea de que antes, cuando le preguntabas a alguien ¿y cuáles son tus hobbies o a ti qué te gusta?, y decía pues el teatro y tal, no sé qué, pues ahora no sé si es tan, aunque fuera mentira, pero eso daba prestigio, ¿no? El hecho de ir a ver una compañía de danza, pero ahora, ¿cómo conseguimos el prestigio? ¿Cómo otra vez la nube del arte y de la cultura volvemos a ser centrales, como puede ser en otros países? Por ejemplo, la cultura y los artistas en Cuba son algo que vamos, es indiscutible, ocupan una posición en lo social y en el imaginario prioritario. No sé si aquí estamos perdiendo cada vez más, y sobre todo cuando trabajamos o cuando se trabaja desde lo periférico, en el sentido más general de la palabra, ese prestigio, porque eso es muy importante a la hora de educar o de trabajar con tus hijos, a la hora de pertenecer a una comunidad de vecinos. Entonces, me parece que es importante volver a plantear ese prestigio también desde la naturalidad. Es una cosa, es un pensamiento personal. Igual hay gente que piensa que no, que casi, pero tiene que ver con qué posición ocupas en la sociedad, ¿no?
y cómo pensar que ese prestigio desde lo periférico, desde la creación contemporánea, por ejemplo, desde lo que es tangencial, de si has nacido para completar las otras programaciones, etcétera, cómo se convierte en central, cómo se le da valor a lo que puede ser diferente. Obviamente todo esto tiene que ver mucho con la concepción de la sociedad, con la política en el sentido más arraigado de la palabra, pero yo creo que esa consideración de prestigio prioritario y de centralidad de lo diferente y de lo periférico es otra de las asignaturas pendientes, pero que yo creo que aún se le puede dar valor desde entidades que, como la nuestra, tienen en las encuestas y en la ciudadanía, aunque tengan sus detractores, pero sí que tienen ese prestigio y ese posicionamiento dentro de los territorios culturales y los territorios físicos. Entonces, por eso me parece importante que trabajar desde lo periférico, desde lo pequeño y desde lo cualitativo, en cierta forma, pues tiene que formar parte de los proyectos de estas instituciones. Otra de las dificultades es cómo gestionar las multicomplejidades y los intereses de los ciudadanos en general cuando imaginémonos, por ejemplo, nosotros hay veces que un sábado puede haber 12.000 personas usando los espacios. Un sábado a las 5 de la tarde es el punto máximo de uso, y entonces la gestión de cuando las mujeres árabes se quieren bañar en la piscina vestidas, cuando otros no lo ven de esa forma, cuando un colectivo considera que tiene derecho a enchufar su móvil para cargarlo y chupar la wifi, y otros quieren estudiar, o sea, esa es una de las grandes dificultades. O sea, además de cómo gestionar los sís y los nos, ¿no? Bueno, pues eso es otra de las grandes dificultades que yo apuntaba, ¿no? Otra es convencer también a los equipos, ¿no? O sea, como en un lugar como desde donde yo trabajo, cómo intentas que no ya que los equipos sean felices, porque bueno, pues eso es muy difícil, ¿no? Aunque hay gente que es feliz también trabajando, pero sí cómo intentas convencer para que, bueno, pues que todo este discurso en realidad pues es que puede ser válido, etcétera, cuando las dificultades son muy grandes, sobre todo porque las desigualdades son muy grandes. Cuando hablaba de que la cultura es estructural, también es estructural los sistemas de contratación, y prácticamente desde las instituciones nosotros no podemos hacer nada que no sea, podríamos romper el sistema, pero desde luego si no estaría aquí sentado ni sería el director, porque me habrían echado antes. Entonces, esa idea de cómo convencer a los equipos, cuando hay veces que desde las diferentes precariedades, intereses, etcétera, y desde otros intereses, pues es una dificultad, ¿no? Y luego ya es una cuestión más de Azkuna Centro, cómo gestionar esos protocolos de uso, ¿no? Donde hay trabajando esas 273 personas que tienen que abrir puertas, cerrar, hacer cambios de horarios, etcétera, y al final pues estandarizar. No hay más remedio que estandarizar y hacer protocolos, pero luego ahí se pierde también un poco la frescura y la riqueza de lo que cada uno puede aportar, ¿no? Y bueno, me queda un cuartito de hora, entonces en este cuarto de hora os quiero contar cómo en no sé qué estáis viendo, pero voy a poner no sé si lo pongo desde aquí. Os voy a contar cómo desde hace ahora lo pongo, que os veo mirando para arriba.
como desde hace unos meses, pues desde que estoy en la dirección, bueno, yo siempre he tenido la idea de que, en general, creo que compartiremos todos, en que los centros culturales viven en esa disglosia permanente de, como las lenguas, ¿no? O hablas euskera o hablas castellano, pero las dos a la vez, pues no puedes. Pues los centros culturales o están vivos o están muertos. O sea, no hay un camino medio. Entonces, o generan, o producen, o están vigentes, o tienen críticas, o etcétera, o si no, al final acaban desapareciendo. Puedo hablar de Azkuna Centro, pero me parece que también puede ser aplicable a cualquier otro centro. Los planes estratégicos. El centro ha tenido ya 2 o 3 planes estratégicos, entonces la idea del planteamiento nuevo para los 5 siguientes años como ciclo, porque podían haber sido 6, podían haber sido 4, etcétera, pero a mí me parecía que 5 años podían ir más allá de la legislatura y tener, o sea, posibilidades también de que esas ideas de prueba y ensayo, no de prueba, tanto de prueba y error, sino de probar y ensayar, etcétera, tenían que tener una dinámica de tiempo interesante. Hemos aprovechado todos esos planes estratégicos en los que nos habíamos gastado muchos recursos para poder trabajar en una idea no tan del corto plazo y plantear hacer como una especie de meter en la lavadora todas estas cuestiones que os contaba y que desde luego la responsabilidad sea fuera desde la propia dirección, es decir, es la dirección la que le pagan para que tenga la responsabilidad de crear y de proponer un proyecto de gestión y un proyecto artístico, pero también que fuera de una forma más compartida, no participativa, pero sí, sobre todo, más compartida desde un punto profesional y que además no se parara solo en el proceso de presentación, sino que sea una cuestión permanente de colaborar con personas que están involucradas en esto, con empresas que tienen su objetivo, obviamente, es tener beneficios económicos, con entidades, etcétera, y un poco con los agentes que tienen algo que decir en la ciudad en un proceso de escucha. Esto no sé cómo se pone, por eso un poco yo cazo con esto. ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Siguiente. Vale, gracias. ¿Cómo se nota los viajes que hace Roberto? Bueno, lo que os estaba diciendo, ¿no? Esto os lo cuento así, pero no está presentado en ningún sitio. Solo es una presentación que es más interna y además ya habéis visto que está en proceso y va a estar siempre en proceso. O sea, aunque se vaya a presentar en enero, pero esta es la idea. Se hace un planteamiento estratégico desde donde veníamos. Nosotros hacemos ese programa cuando pone aquí plan estratégico, en realidad es aprovechar cuáles son las cuestiones positivas de ese plan estratégico y los resultados, ¿no? La idea era revisar ese planteamiento estratégico y proponer nuevas líneas de trabajo con el cambio de dirección y compartirlo de alguna forma con esos agentes que os decía. Trabajar sobre unas líneas definidas, con lo cual quiere decir que hay otras líneas que nos quitamos. Hay cuestiones que aunque a alguno le parezca extraño, pero que no vamos o sea, que nos las quitamos de en medio. Nosotros no vamos a trabajar en general con la ciencia como por ejemplo, ¿no? Porque si no podemos trabajar con todo y al final nunca priorizamos nada. Estos van a ser nuestras líneas de trabajo general y sobre todo, bueno, aquí tenéis un poco una definición más estratégica sobre a lo que nos vamos a dedicar. Obviamente el cambio principal,
El cambio principal, perdón, porque creo que el que he descargado era diferente en cómo lo tenía preparado yo en el discurso, más o menos, porque esto tenía que venir más tarde. Pero bueno, lo intento solucionar. Estas líneas son a las que nos vamos a dedicar. Ya veis que es todo muy amplio. Principalmente el cambio en esta nueva estrategia es que el centro pasará de ser, aunque parezca muy sutil, de ser un centro de ocio, deporte y cultura, a ser un centro de sociedad y cultura contemporánea. Parece que es un cambio de palabras, pero es muy significativo, porque cuando hablas de ocio estás hablando de otra cosa. El deporte también lo podemos considerar como algo más social, que es una de las cuestiones que a nosotros siempre nos ha parecido bastante dificultoso a la hora de que la gente pueda entender que desde esa parte del deporte y del cuerpo también se pueden crear puentes hacia lo social. Sobre todo lo que estamos intentando definir es cuando nos pregunten ¿qué es Azkuna Zentroa? Que no tengamos que inventarnos gramaticalmente una... ¿no? Y ahí está Iñaki, que también sabrá de gramáticas y de cosas filológicas, pero que no nos tengamos que inventar algo que gramaticalmente no sea exacto. Es decir, que no sea, pues, ¿qué es Azkuna Zentroa? Pues hay una mediateca, hay un... No, es esto, es un centro de sociedad y cultura contemporánea. Y o sea, la idea de definirnos tiene que ver también con el posicionamiento, ¿no? Y ir un poco a la raíz de las dificultades que ha tenido el centro. Aquí hacemos un mapa, una línea de tiempo desde que hay un cambio de dirección hasta que en inicios del 2019 se va a presentar el proyecto, incluida la huelga de la mediateca, el fin de la huelga de la mediateca, el trabajo con los consejos de administración. Y este es el planteamiento, un planteamiento que también cambia los discursos. Los discursos ya no son tanto de discurso de plan estratégico, son importantes trabajar, ya que los discursos también hay veces no son arrebatados por la Caixa, por el BBV, etcétera, para hablar de ilusión, de sueños, etcétera. Pues nosotros volver a recuperar otra vez esos discursos, ¿no? Que la metodología de trabajo sea también compartida con esos grupos de escucha. No todos los grupos de escucha en el proyecto Entzun van a ser permanentes, pero sí habrá grupos que se queden de forma permanente durante un tiempo y que ya se conviertan en unos grupos profesionales más vinculados al centro, donde también haya, donde haya gente que esté pagada para que haga un trabajo de añadir valor al centro, ¿no? Esto es lo que os decía, con esa idea de trabajar sobre una definición más concreta. No tanto trabajar en los ecosistemas, sino trabajar como conectores, ¿no? La idea de que nosotros seamos alguien a partir del cual alguien se puede enchufar, nunca, ¿no? Ahora que tenemos tantos problemas con el personal de inmigrantes magrebíes que masivamente vienen a enchufar sus móviles, etcétera, y que parece que molesta tanto, pues nosotros vamos a ser conectores. La idea de ser ese jack, ¿no? que conecta todas estas historias, más que un ecosistema, porque ya no somos un ecosistema, ya no por ejemplo, igual nos interesan más los parásitos o los grandes mamuts, pero no todos, ¿no? El ecosistema lo consideramos más como la ciudad, ¿no? La ciudad también está cambiando, el Museo de Bellas Artes está evolucionando también hacia otros discursos, y parece que la propia dinámica del ayuntamiento pues va a seguir siendo pues en la misma línea, ¿no? Porque ya sabéis que Bilbao pues es bastante, y se supone que en las siguientes elecciones también será bastante común, pues entonces sí, esa idea de trabajar más a medio y largo plazo. Lo que os decía de la misión y la visión, seguimos manteniendo las mismas estructuras que nos enseñaba Roberto en el máster. Y luego los planteamientos más allá de los valores, que son más unos valores del ayuntamiento, del propio ayuntamiento, que está trabajando esa carta de valores, etcétera, en la que nosotros también nos tenemos que integrar, pues toda esa idea de tener un glosario, un manual de estilo, sobre todo pensado
para que sea conocido. Todo esto es para que esa memoria ejecutiva final pueda estar colgada en la página web y sea más que negro sobre blanco, con el nuevo cambio de imagen será blanco sobre azul, pero que sea conocido. 4 de estos muñequitos van pensados en los públicos y en el arte y en la gestión, y uno más de forma interna sobre ese cuarto que es el movimiento interno de mejora positiva, ¿no?, respecto a las trabajadoras y a los trabajadores. En el planteamiento estratégico, esta sería una definición donde se trabaja esa co-creación desde la parte interna de mejora en positivo, los nuevos públicos para conversar, pero de verdad los nuevos públicos, el trabajo que ya se está haciendo desde unos meses para trabajar con algunas universidades en la gestión de nuevas audiencias, la propia consideración de los CRMs del centro. Nosotros tenemos un CRM que tiene 137.000 entradas. Entonces, generalmente, pues tú haces, bueno, pues mandamos a ciudadanía. Y entonces, ciudadanía es darle a un botón y hacer una newsletter a 137.000 personas, ¿no? Nosotros vamos a intentar cambiar también esa forma de crear CRMs parciales, etcétera, con esa idea de ir trabajando más en lo fraccionado y en lo seccionado, ¿no? El nuevo enfoque hacia las personas usuarias, el uso del propio centro como otra forma de dispositivo diferente. Y luego este es algo más interno, el trabajo que se hace en estos 5 puntos más, como la idea de sociedad y cultura contemporánea en el centro, una idea de apertura y de conexión hacia la ciudadanía. Nuestro ranking de perceptibilidad en un estudio, hicimos un estudio más que cuantitativo, cualitativo, observacional durante 4 meses sobre lo que pensaba la gente de nosotros. Hubo varias personas y sacamos unos 10 perfiles de personas donde sobre todo se nos consideraba un centro elitista. No, eso no quiere decir que sea, o sea, en la mayoría de los perfiles, eso no, o sea, no quiere decir que sea negativo, porque en algunos, pero tenemos que saber también cómo gestionarlo. El cuarto sería ese movimiento interno de memoria positiva y, más que comunicación, una conversación. La idea de comunicación tiene que ver con lo publicitario. Nosotros ya hay 2 personas que están trabajando desde hace unos meses también para informar. Nos parece que la idea de informar informar e informarnos va a ser fundamental, porque con la comunicación no vamos a poder ni vamos a saber, porque cambia tan rápido, al final deberíamos crear como 6 equipos de comunicación el que se dedica al prestigio y al posicionamiento del centro, el que trabaja las redes y tal. Y aunque hay un equipo bastante grande de comunicación, pero la idea sobre todo es bajar en este caso bajar un escalón y trabajar sobre la información. Y muchas veces incluso poder trabajar en el boca a boca, ¿no?, o en la proactividad, con un equipo de mediación, pero sabiendo bien exactamente a qué nos vamos a dedicar cuando hablamos de educación, cuando hablamos de mediación y públicos y cuando hablamos de programación familiar, porque se confunde mucho todavía, porque no tenemos todavía ese recorrido de proyectos educativos, etcétera. Entonces parece que cuando estamos hablando de educación estamos hablando de teatro infantil a veces, cuando estamos hablando de mediación estamos hablando de educación, que también tiene que ver, pero no siempre, o sea que toda esa idea también es importante. En los planteamientos estratégicos de cada una de las líneas, pues trabajamos en la programación en el centro con las nuevas líneas de programación, en esos nuevos formatos. Cuando estamos hablando de dejarnos influir, etcétera, vamos a trabajar sobre todo con la creación en un nuevo espacio en el edificio que se llama Centro de Actividades Complementarias, trabajar más con personas que trabajen desde la programación, la producción y la difusión como un perfil diferente de activadores. El tema de la mediación y la programación, trabajar también un poco la visibilidad y esto que llamamos los kits de check-in, que es cómo trabajar la entrada al centro. O sea, el centro, cuando entras, marea un poco, está oscuro, se da un silencio, la señalética, por mucho que la cambies, es igual.
Entonces, buscar un poco fórmulas de que la gente lo conozca en esos 10 perfiles que están identificados, que cada uno de los perfiles, incluso que las propias visitas guiadas, no sé, hasta ahora hay solo una visita guiada, pues que la visita guiada sea diferente del perfil del kit de check-in de ciudadano que llega, ¿no? Trabajar en red también es importante, saber con quién vamos a trabajar y quiénes van a ser nuestros cómplices. Respecto a la línea 2 también tiene que ver con los propios centros, los lugares de interés del centro, por ejemplo, cómo vamos a trabajar entre el deporte y la cultura. Más que nada, no nos vamos a empeñar, el que va al gimnasio, pues va al gimnasio, el que va a nadar, pues va a nadar, porque siempre hay como que hay que cruzar públicos, ¿no? Pues no, lo hemos intentado de todas formas, se ha intentado durante 7 años y el que va a nadar, pues va a nadar. Y o se encuentra algo de repente, entonces vamos a crear otra dinámica de crear otros puentes hechos ad hoc para que eso sí se dé y que tenga que ver sobre todo con la parte de conocer la ciudad y de quizá en un futuro, si se dan las condiciones, pues que el propio centro deportivo también pueda ser algo que a las personas que trabajan en danza o que puedan establecerse de una forma o de otra, como Casa de la Danza, como grupo, como residencia y tal, que puedan estar vinculados también a las salas tranquilas que tiene el centro, que son salas con tatami, pero que solo se usan para zumba, y todo este tipo de cosas, pues intentar crear esos puentes. Y luego otras cuestiones como iluminar lugares, crear islas de iluminación, algunas cuestiones más prácticas. Y luego también, sobre todo, que la primera planta pues tenga esa idea y que la tienda no sea solo una tienda y todo ese tipo de cuestiones. Todo el trabajo con los grupos y con las personas que el trabajo, o sea, también plantear cómo queremos que nos vea la gente, ¿no? Si queremos ser solo receptivos, ¿no? O si queremos ser más proactivos a la hora de atender también a las personas usuarias, etcétera, porque generalmente ahora el centro, el estilo es muy receptivo, ya me vendrán a preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar ese cambio hacia la proactividad, ¿no? En algunos lugares, también lo mismo que con el cambio de la mediateca, que tendrá una división por plantas, también en qué sitio hay que ser receptivo y en qué sitio hay que ser más proactivo. Bueno. Otra forma de relacionarnos también con los que nosotros ahora llamamos operadores, que ahora los llamaríamos, me parece que cómplices, o bueno, desde luego les trataríamos de otra forma, pero que para nosotros son muy importantes, porque el centro está financiado por el ayuntamiento en un 58%, pero el 42% de los recursos hay que sacarlos de fuera, de alquileres, de los operadores, etcétera, y por ejemplo pues los cines o los restaurantes o las propias entradas del centro de actividad física pues suponen ese 42% de entradas al centro que son necesarias para que siga funcionando. Pero bueno, crear algunas fórmulas en las que podamos compartir y que, por ejemplo, con los cines que pagan unas cuotas que depende de variables de si sobrepasan los 100.000, si sobrepasan los 200.000 o si sobrepasan los 300.000 espectadores, pues crear algunas fórmulas de programación en común, ¿no? Sin que se rebajen los perfiles. Nosotros tenemos nuestra cinemateca, el que lo organizamos directamente con cine en versión original, 16 milímetros, 35 milímetros, ciclos especializados, etcétera, y ellos se dedican más a otro tipo de distribuciones más convencionales, pues cómo crear ese espacio mixto. Acabo ya. Este sería más un planteamiento interno de trabajo, diferentes espacios de reunión, crear un lugar común para las 273 personas donde puedan tener una cantina que además pueda estar abierta afuera. Bueno, pues esas son las... Porque ahora mismo hay 3 lugares donde come la gente. Entonces mezclar un poco y unirlo para que la gente se conozca porque ni siquiera se conoce la gente que trabaja allí.
Y luego, finalmente, la comunicación considerada más como esa conversación y como esa información que os decía. Y bueno, eso es lo que os quería contar. Quería contar más cosas, pero bueno, ya es hora. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando, de verdad. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta muy concreta para Fernando. Yo sí que tengo una curiosidad, que es dentro de... Bueno, yo estuve en el Enchun de las escénicas y fue muy interesante también por esa definición de la que hablabas, ¿no? Que la estructura de la propuesta del encuentro estaba muy clara y sentí que, bueno, enhorabuena, que fue muy interesante formar parte del encuentro. Del equipo que estáis poniendo en marcha este nuevo plan, o sea, porque sois 270 personas en el centro, ¿no? Sí. ¿Cuál es el equipo integrado del plan? O sea, los diseñadores, el motor del plan, y cuál es el equipo que luego va a ponerlo en marcha. En realidad, de los 270 y pico personas, son 270 y pico personas que están a jornada completa en todos los servicios, incluidos también el personal de limpieza o seguridad, etcétera, todas las jornadas completas. En el staff de la Lóndiga hay 18 personas. Son 18 personas que están divididas así por departamentos. Y luego es que es muy complejo, porque luego cada una de las empresas tienen sus propios gerentes dentro de la... en cada una de las empresas hay como dos figuras, una que pertenece a la empresa y otra que pertenece a los trabajadores que trabajan en conjunto con el responsable dentro del staff del equipo. Es como... tiene esa complejidad. Pero en el desarrollo de este proyecto sobre todo está trabajando el equipo interno. En grupos también hay un grupo de escucha también interno, y luego también se está trabajando por bloques con cada uno de los, por ejemplo, con atención al público, con la gente de Mediateca, etcétera. Y conmigo hay dos personas, una persona que está prácticamente conmigo todos los días, conmigo y con un equipo que se llama está formado por programación, comunicación, marketing y Mediateca, que son Alex y María Petecuca, que son las que están coordinando y traduciendo un poquito parte del proyecto. Es complejo, pero bueno, al final la forma de aterrizar es muy casera, es conversaciones y correcciones y posibilidades que sean reales.